ministro del Interior, Carlos Negro, se expresó hoy sobre la carta que difundió el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, en la que dio a entender que está radicado en Venezuela y reclamó a las autoridades que dejen de buscarlo. Hace décadas que el narcotráfico emite esos mensajes hacia los sistemas políticos y los estados, dijo Negro durante una rueda de prensa, y agregó que hay una disputa de poder entre las grandes organizaciones criminales por la gran disponibilidad de recursos que se manejan. Buen mediodía, es un gusto recibirlos en esta edición de MBD Noticias con 16 grados de temperatura hasta ahora en Capital. El cielo se encuentra nuboso y cubierto con neblinas, los vientos soplan del noroeste con una intensidad de 20 kilómetros en la hora y la temperatura máxima prevista para hoy 18 grados para el área metropolitana. Allí vemos con datos del Centro de Gestión de Movilidad algunos cruces que ya están interrumpidos a la circulación. Para seguirlo en tiempo real en redes @imtránsito, @mbdtransporte. Pero les adelantamos que algunos de los cortes programados están ubicados en Rocha, entre Martín García e Isidoro de María. El corte se extenderá hasta el 18 de junio por la reparación de la red Arteaga. Selmar Michelini entre Maldonado y Durazno, un corte total hasta las 5 de la tarde. Y Galicia entre Barrio Zamorín y Ejido, también corte total hasta las 5 de la tarde de esta jornada. Les presentamos algunos titulares que desarrollaremos en esta edición. El Poder Ejecutivo presentó en el Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas, que incluye artículos destinados a financiar el pago de deudas originadas en el último año del gobierno pasado. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, defendió en el Parlamento la política de colonización y la compra de 4.400 hectáreas en Florida, y desde la oposición el senador Sebastián da Silva, presidente de la comisión, dijo que el Ministerio de Ganadería reconoció que no tiene un plan. El Ministerio de Ambiente firmó un contrato por el financiamiento para la puesta en marcha del Plan Vale, iniciativa para recuperar y revalorizar los plásticos de un solo uso. La jueza penal Marcela Vargas extendió el plazo de la investigación sobre el ex senador Gustavo Penades hasta octubre, plazo máximo que le otorga la ley para que presente la acusación contra el ex legislador, imputado por más de 27 delitos sexuales contra menores. El presidente Yamandu Orsi, el ministro de Educación José Carlos Maía y el presidente del CODICEM Pablo Caggiani se reunieron con la Federación Uruguaya de Magisterio para dialogar sobre las condiciones laborales, pobreza infantil, salud mental, inseguridad, carencias edilicias y formas de inscripción. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será interrogado la próxima semana junto a otros 6 colaboradores en el juicio por presunto intento de golpe de Estado, según anunció este lunes un juez del Supremo Tribunal Federal. El Ministerio de Transporte sigue trabajando en lo que tiene que ver con la presentación del proyecto para mejorar y agilizar el transporte en el área metropolitana. Con este tema está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿qué novedades han surgido en esta jornada? Sí, Pilar, exacto. Buen mediodía para todos y todas. Ya concluyó esta primera reunión que mantuvieron las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con los intendentes electos de Montevideo y Canelones. En futuras instancias también está previsto que participe San José en torno a este tema que es la mejora del transporte metropolitana, para lo cual nos contaban las autoridades, ya se han reunido en otras oportunidades con el sector empresarial y con los trabajadores también. Ahora tocaron los futuros gobernantes que asumirán el 11 de julio. Para hablar un poco más sobre este tema estamos con la ministra Lucía Echeverri. Gracias por estos minutos y muy cortito, que ya se tiene que ir. Bueno, Echeverri, ¿qué fue lo que se trató en esta primera reunión? ¿Cuáles son los primeros lineamientos que surgen?
Bueno, fundamentalmente es una puesta en común, ¿verdad? La información, sobre todo porque con un rol distinto, digamos, porque ya habíamos tenido instancias siendo candidatos, tanto el economista Mario Vergara como el doctor Francisco Legnani, ahora ya confirmados por la ciudadanía. Lo que se hizo fundamentalmente fue avanzar en la identificación, en la designación a la que se comprometieron ambos de interlocutores para que empiecen a trabajar con otra celeridad, con otro ritmo, digamos, con los equipos que están asignados por parte del Ministerio en áreas que son fundamentales, lo que tiene que ver con la gobernanza y la regulación del sistema, entre las competencias que tienen los gobiernos departamentales y el Ministerio, en lo que tiene que ver con el financiamiento del sistema de movilidad y fundamentalmente con aquellos aspectos que se entienden son sustantivos para resolver el problema que tiene hoy el transporte y que en lo que hay, yo te diría que un consenso de todas las partes. Pierde pasajeros, la gente ha dejado de utilizar el transporte público, hay que recuperar confianza, hay que recuperar seguridad y calidad del viaje y sobre todo reducción de los tiempos de viaje. Y para esto es lo que hay que analizar y tienen que ser parte los gobiernos departamentales, el Ministerio, también las empresas y los trabajadores. Y sobre la base de eso se ha venido trabajando, hay avances porque hay que obviamente profundizar en lo que eventualmente se entiendan que son las soluciones para poder tomar decisiones. Nosotros queremos hacerlo con mucha celeridad, pero con mucha responsabilidad y por eso era muy importante esta instancia con quienes van a liderar los gobiernos departamentales en todo este periodo. Ministra, usted parte de la tesitura de no hacer anuncios antes de que algo esté concretado, pero hay varios proyectos que ya se conocieron, al menos como proyectos. Uno de ellos es el Tren-Tran, justamente para mejorar lo que usted menciona sobre los tiempos de espera y el acceso a los distintos departamentos. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese punto o algún otro proyecto que se pueda adelantar en esta oportunidad? Lo que pasa es que ahí nosotros lo hemos dicho, son iniciativas privadas que se han presentado, que tienen una tecnología, tienen un trazado y abordan determinadas áreas de los departamentos, en este caso particular que tú nombrás, desde el Pinar a Plaza Independencia. Nosotros estamos mirando con los gobiernos departamentales y con el resto de los actores del transporte la totalidad de los territorios. Estamos hablando de Montevideo, estamos hablando de Canelones y de San José como área metropolitana. Por lo tanto, esto implica una mirada sistémica y esto implica garantizar que haya para quien vive en el Pinar, pero para quien vive en Colinas de Solimar o para quien vive en Avenida Italia o quien vive en Punta de Rieles, las mismas condiciones de calidad, de reducción del tiempo y de confianza. El diagnóstico que hacen las distintas intendencias sobre los problemas en el sistema metropolitano actual es común. ¿Hay preocupaciones particulares de algún departamento? No, lo que hay obviamente es impactos distintos, ¿no? Tienen características distintas Montevideo que Canelones. Lo que hay coincidencia es que es necesario mejorar las condiciones de movilidad pensando en los usuarios, que hay que dar garantías de reducción del tiempo, de obviamente incorporar una mirada que permita realmente que el transporte público recupere pasajeros en función de la confianza y de la calidad. Y bueno, y en eso estamos trabajando. Decíamos que se reunió con el sector empresarial, con los trabajadores, ahora con los intendentes electos. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir ahora que se tiene este relevamiento de las distintas personas? Bueno, ahora hay que empezar a profundizar y tomar una velocidad adicional, digamos, en cuáles se creen que son las mejores soluciones en cada una de estas tres áreas, por lo menos en principio, y obviamente después, a partir de eso, empezar a definir cuáles son los lugares más críticos donde la circulación se ve afectada. Eso afecta, ¿no?, el incremento de los tiempos de viaje, qué tipo de obras se podrían realizar ahí, cuáles son las más convenientes, cuáles son las que van a impactar realmente en la reducción de tiempo y a partir de eso hacer, por supuesto, reuniones con periodicidad con cada uno de los actores, fundamentalmente los gobiernos departamentales. Muchísimas gracias. A ustedes. La palabra de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, en el marco de esta reunión que mantuvo con los intendentes electos de Montevideo y Canelones. Volvemos a estudios.
Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros vamos a otros temas porque el ministro del Interior, Carlos Negro, se expresó hoy sobre la carta que difundió el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcete, en la que dio a entender que está radicado en Venezuela y reclamó a las autoridades que dejen de buscarlo. Hace décadas que el narcotráfico emite este tipo de mensajes hacia los sistemas políticos y los estados, dijo Negro en rueda de prensa, y agregó que pese a estas amenazas no habrá cambios en la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Hace décadas que el narcotráfico emite esos mensajes hacia los sistemas políticos y hacia los estados. Hay una disputa de poder, evidentemente, entre las grandes organizaciones criminales y vinculadas al narcotráfico por la gran disponibilidad de recursos, dinero con la que se manejan, donde llegan a disputar espacios a los estados. En Uruguay eso no ocurre, no obstante lo cual sabemos que hay importantes figuras a nivel internacional que han salido de este país lamentablemente y bueno, tratan de alguna forma de hacerse visibles mediante este tipo o esta suerte de comunicados o amenazas que en nada alteran el trabajo normal y cotidiano del Ministerio del Interior uruguayo. Negro participó esta mañana en la presentación de los nuevos sistemas de vigilancia en todo el territorio, con una fuerte apuesta a la equipación tecnológica. El ministro dijo que la instalación de comisarías móviles para actividades especiales es prioridad del gobierno y agregó que una de las tareas relevantes es limitar la acción de las bandas criminales. En la medida que nosotros apostamos a una vigilancia completa del territorio, lo que hacemos también es limitar la acción de las bandas criminales. Si nosotros estamos registrando y respondiendo en forma inmediata o rápida a las alertas que nos generan los medios tecnológicos, lo que hacemos es limitar la capacidad de acción y de criminalidad de las bandas. A medida que son tecnologías, algunas de ellas que requieran capacitación, también incluye, la compra generalmente incluye la capacitación de los funcionarios. Bueno, hay un compromiso de incorporar nuevos funcionarios al Ministerio del Interior, nuevos funcionarios policiales, se va a trabajar en eso, los mecanismos pueden ser distintos, también hemos hablado de la incorporación de becarios, a través de normas presupuestarias, por supuesto, lo cual, si bien esos becarios no tienen función operativa, sí permiten que, desarrollando ellos funciones administrativas, liberar de los trabajos administrativos a los funcionarios policiales que sí vayan a desempeñar tareas operativas. Por su parte, el director de Sistemas de Información del Ministerio del Interior, Fabricio Faúndez, explicó que la nueva tecnología consiste en un dron que transmite en directo a la central policial conectándose con los demás recursos, como por ejemplo el sistema de identificación facial y de matrículas. El jerarca precisó que se está en proceso de prueba de esta herramienta, con la cual se apunta a mejorar la respuesta y la recolección de evidencias para entregar a Fiscalía. Va a fortalecer porque todas estas tecnologías tienen incluido, en algunos casos directamente cámaras de vigilancia, lecturas LPR con filmaciones o imágenes. En el caso del dron, obviamente, con cámaras incluso térmicas que permite identificar incluso hasta la coordenada que se detectó determinado elemento dentro de un área de operación. En este momento estamos en una fase de testeo de la herramienta. Hicimos un despliegue en la semana previa y lo vamos a estar haciendo por un par de semanas más en un área geográfica de Montevideo. Dejamos nosotros le llamamos el nido, con el dron ubicado en una unidad policial, y desde el centro de comando le ordenamos desplegarse e ir a diferentes áreas para ver cuál era su respuesta y su nivel de alcance, y las pruebas al momento son satisfactorias. Venimos a otros temas porque el integrante de la Asociación de Profesionales Independientes en Defensa de la Caja, Sergio Bedrosian, aseguró que la crisis de la paraestatal de universitarios ha sido provocada por el sistema político, cuyos representantes integran el directorio. En este sentido, su agrupación no tiene muchas expectativas sobre la iniciativa parlamentaria porque entiende que la intención es castigar a los afiliados. Las expectativas, yo decía que son inciertas porque escuchamos los anuncios del ministro de Economía, donde dice claramente que son insuficientes las medidas propuestas, las que vienen desde diputados, y estamos fundamentalmente preocupados porque desde el punto de vista político, mucho más que desde el punto de vista técnico, económico y financiero, hay una intención muy clara
de castigar a los afiliados a través del atropello de sus derechos. La caja profesional sufre una crisis provocada que tiene que ver con 20 años de una cantidad de acciones desde sus directorios, entre los directores electos y especialmente entre los directores designados por el Poder Ejecutivo, para que la caja dé estos resultados de crisis. ¿Y por qué lo denunciamos? Porque hay un solo aspecto que por sí solo denuncia esa realidad, que es el tema de los timbres. Para Bedrosian, el mayor desfasaje de esos timbres profesionales se dio entre los años 2005 y 2015. Ese descalce un 70%, nosotros proponemos que haya una readecuación del valor de los timbres, que sea gradual, por supuesto, por el volumen y la magnitud del descalce. También se propone un aumento de la base de aportantes, que ya explicó muy bien el Colegio de Contadores cuál es la propuesta. Hoy la solución inevitablemente va a pasar también por una asistencia financiera que los grupos no propusimos, que es consecuencia directa no solamente de la no implementación de las medidas que hace 3 años venimos denunciando, sino de los 20 años en los cuales directores del Frente Amplio y de la coalición multicolor republicana no han instrumentado dentro de los directorios. El Poder Ejecutivo presentó en el Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas que incluye artículos destinados a financiar el pago de deudas originadas en el último año del gobierno anterior. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, reiteró que las deudas de ACE y del Ferrocarril Central son las principales y dijo que la situación fiscal es desafiante pero manejable. Desde el gobierno se informó que el proyecto de ley prevé hacer frente a esas obligaciones, entre otras cosas, con un aumento del tope de endeudamiento. También solicita al Poder Legislativo que le otorgue al Ejecutivo la facultad de cumplir con las compras de medicamentos de alto precio que provienen de fallos judiciales adversos y que se le otorguen recursos para cumplir con los proyectos del programa de vivienda Entre Todos y el fideicomiso SIGA. Además, se solicita un aumento del crédito para atender las deudas de ACE y de las obligaciones surgidas del acuerdo entre el gobierno y el consorcio vinculado al Ferrocarril Central, 2 rubros de los que habló Odone. Eso forma parte de lo habitual en cualquier transición de gobierno. Tal vez en este periodo los montos involucrados son un poco mayores. En particular hay 2 incisos que para nosotros han tenido una relevancia importante. Eso es el MTOP, precisamente por el diferendo con el ferrocarril que no había estado resuelto y que este gobierno durante este periodo, las primeras semanas, logramos alcanzar un acuerdo y como yo informé en su momento, ese monto del acuerdo supone 144 millones de dólares ciertos para cubrir en 2025 y por lo tanto eso es el crédito presupuestal que estamos solicitando para el MTOP, un monto adicional, un monto de ese orden. Y lo otro son un monto del orden de los 2.600 millones de dólares para ACE, de pesos, para ACE, que están relacionados directamente con las obligaciones que ACE tiene que enfrentar, producto de obligaciones no pagas en el periodo anterior, pero que fueron originadas en el periodo anterior. Y este lunes la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado recibió al ministro del ramo, Alfredo Frati, junto al subsecretario Matías Carámbula y el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, quien pese a renunciar permanece en el cargo hasta que se designe sucesor. En la comparecencia, Frati defendió la política de colonización y la compra de la estancia María Dolores de 4.400 hectáreas en Florida y desde la oposición el senador Sebastián da Silva, presidente de la comisión, dijo que el Ministerio de Ganadería reconoció que no tienen un plan. Nosotros vinimos, creemos haber respondido, hubo una defensa muy sólida de colonización, no solo que en Semana Santa los 2 directores de colonización fueron a ver el campo, los técnicos fueron a ver, todo eso que no fueron a ver el campo es falso y que no hay proyecto también es falso. Ahora, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar o el ciego que no quiere ver. Fueron demostrados, hubo un PowerPoint, cuáles son las proyecciones, porque ustedes imagínense que no puede haber algo tan consolidado en el tiempo que lleva la compra de colonización. Lo importante es que empezamos a dar cumplimiento a una promesa electoral de otorgar 25.000 hectáreas para la lechería, básicamente mujeres y hombres jóvenes, y yo quiero decir que la lechería para nosotros en cuanto a colonización es fundamental, porque de todas las actividades agropecuarias no hay ninguna que radique más gente en la tierra que colonización. Las vacas hay que ordeñar todos los días, no tienen 1 de mayo, no tienen Navidad, no tienen 1 de año, por lo tanto alguien tiene que estar sobre la tierra para ejecutar eso
de todos los días. Por lo tanto, va en consonancia con lo que es la propuesta de este ministerio, entre otras cosas. El Ministerio de Salud Pública hizo anuncios relativos al tema del tabaco. Con ese informe está nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Pilar. Así es, importantes anuncios del Poder Ejecutivo referidos a la lucha contra el consumo de tabaco. Una conferencia realizada, entre otros, por el propio presidente Yamandu Orsi, la ministra de Salud, Cristina Lustberg. En especial, se derogan 2 decretos de la anterior administración, encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou, referida justamente a el tabaco. Por un lado, el tema de la flexibilización del etiquetado neutro del tabaco. Este decreto se deja sin efecto. Hay que decir que no se estaba aplicando el decreto por una medida de amparo, pero estaba a estudio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así que por un lado ese decreto se deja sin efecto y por el otro lado también se deja sin efecto otro decreto que habilitaba la importación de productos electrónicos relacionados al consumo de tabaco caliente, o sea, vapeadores, cigarros electrónicos, donde se ha notado un importante aumento en el consumo, sobre todo de adolescentes. El presidente Yamandu Orsi, consultado por MBD Noticias, dijo que es inaceptable cualquier tipo de injerencia de algún lobby empresarial en políticas, en medidas que afecten la salud de la población. Escuchamos y vemos parte de lo que dijo el presidente Yamandu Orsi al inicio de esta rueda. Fortaleciendo una línea de trabajo, fortaleciendo una estrategia de acumulación que a lo largo de los años nos ha ubicado como país vanguardia en temas de salud vinculados concretamente al tema del tabaco. Sabemos que en esta acumulación que a lo largo de los años se va dando, a veces tenemos instancias donde se frena, donde se avanza, es un tema de decisiones políticas y de velocidades. Retomamos la senda y el rumbo que históricamente Uruguay en los últimos años había tenido. Entendimos a lo largo del tiempo, quienes no somos profesionales de la salud, que hay pasos en los que no se puede titubear, no se puede dudar, y la evidencia en los índices de afección, enfermedades respiratorias, creo que ha sido más que clara. Por lo tanto, en el día de hoy, repito, la ministra de Salud y su equipo anuncian pasos concretos, pero más allá de los pasos concretos, como dije recién, Uruguay no puede perder jamás y no va a perder ese rumbo y ese camino que históricamente nos colocó en un lugar de vanguardia a nivel mundial. Sumarte a esto que entre los elementos que manejó la ministra Cristina Lustberg está que el tabaquismo es la principal causa de muertes evitables en el país. Justamente la secretaria de Estado explicó las características de la derogación de estos decretos y que se apostará fuertemente a la fiscalización y a la educación, a medidas de prevención del consumo de tabaco en diferentes edades y sectores de la sociedad. Esto es parte de lo que dijo la ministra. No se trata solo de derogar decretos. También tenemos que cargar de contenido el futuro y tomar decisiones con datos que nos permitan evaluar los resultados de lo que hacemos. Por eso vamos a desarrollar 5 acciones asociadas. Primero, fortaleceremos la fiscalización, tanto a nivel interno como en fronteras, en coordinación con diferentes organismos. Fortaleceremos y ampliaremos las comisiones asesoras. Para nosotros, que el Estado cuente con un ámbito interinstitucional asesor sólido es estratégico. Vamos a desarrollar estrategias de sensibilización y concientización adaptadas a los diferentes públicos y el personal de la salud. Acá vamos a trabajar también en conjunto con la Junta Nacional de Drogas y demás organismos. Aplicaremos en conjunto con la ANEP y particularmente con la Junta Nacional de Drogas la encuesta mundial sobre el tabaco en jóvenes, HITS, que nos permitirá monitorear y diseñar políticas públicas orientadas a esta población, a la vez que tomar decisiones de políticas públicas en base a estos datos. Estamos desarrollando un asistente virtual para dejar de fumar en conjunto con AGESIC. Tabaré Vázquez demostró que desde el sur del mundo un país puede cambiar la conversación global sobre la salud. Nuestro deber, como dijo el presidente de la República, Yamandu Orsi, es no retroceder un centímetro y continuar
en las sendas del cuidado. Derogar es alinear el presente con ese legado de valentía que fue bandera en el mundo. Hoy estamos escribiendo un nuevo capítulo en esta historia y necesitamos el compromiso de todas y todos para que el cuidado le gane a los intereses económicos que afectan a la salud de nuestro pueblo. Como escuchamos allí, Pilar, tanto la ministra como el presidente Orsi señalando que hubo retrocesos en las políticas contra el tabaco en la anterior administración y que se retoma la senda iniciada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez en ese sentido. Algunas cifras muy generales. Decíamos que es la principal causa de muerte del tabaquismo en Uruguay, de muertes. Bueno, entre ellas 18 personas justamente mueren por día por alguna causa relacionada al consumo de tabaco. Estamos hablando en líneas generales de unas 6.500 personas al año. Y especial preocupación en el consumo de cigarrillos electrónicos en adolescentes. Hay ciertos relevamientos que dio a conocer el Ministerio y dan cuenta de que adolescentes de entre 13 y 15 años, el 9,9% consumió un cigarrillo electrónico en los últimos 30 días. Por eso parte de las campañas de educación serán focalizadas en esta población. Eduardo, quedamos atentos entonces a esta información o a este informe. Gracias por todo y ahora nos hacemos una brevísima pausa y ya venimos con el segundo bloque de MBD Noticias. 16 grados en la temperatura en estos momentos en Capital. Recordemos que la 18 es la máxima. Les decimos que el Ministerio de Ambiente firmó un contrato por el financiamiento para la puesta en marcha de una iniciativa para recuperar y revalorizar los plásticos de un solo uso. El plan va a otorgar un incentivo económico a la población que recicle envases plásticos en una apuesta por revitalizar y revalorar esos materiales, así como reducir la contaminación. El incentivo será la conciencia de trabajar y aportar para el reciclaje, la recuperación de los envases y de esa forma aportar a la menor contaminación ambiental del país, del planeta, en un año donde justamente el Día Mundial del Ambiente, las Naciones Unidas lo está dedicando al lema de sin contaminación de plásticos. Pero a su vez, naturalmente el plan que están llevando adelante las empresas que son quienes tienen la responsabilidad de colocar en el mercado los envases, pero también con ellos los comercios que van a recibirlos, las intendencias que tienen que desarrollar un sistema de recolección diferenciada junto a la población que va a tener que hacer el cambio cultural de separar los envases en casa, asumir que no podemos disponer de los envases de cualquier forma, en cualquier lugar. Bueno, entre todos trabajar con lo que el plan propone como un sistema de depósito, devolución y reembolso que tendrá como materialización que lo que se nos cobró a la hora de comprar un envase, luego de utilizarlo, cuando lo devolvamos recibiremos un monto económico que el plan está analizando en qué entorno de dinero va a ser, si 5 pesos, más, menos. En eso las empresas tienen que trabajar con el Ministerio, con el Poder Ejecutivo para definir la regulación de este tema en un plan que tenemos que verlo por etapas, ¿verdad? El ex comandante en jefe de la Armada, Tabaré Danner, fue procesado con prisión domiciliaria en la causa que investiga torturas en el centro de detención clandestino del Cuerpo de Fusileros Navales, según publicó La Diaria. La jueza Isaura Tórtora dispuso el procesamiento de Danner por 5 delitos de abuso de autoridad y 5 de privación de libertad contra 10 militantes del Partido Comunista y la Unión de Juventudes Comunistas que padecieron torturas en la sede del FUSNA tras producirse su detención en 1977. Se les sometió a interrogatorios con torturas como submarino, plantones, picana eléctrica y golpes. El centro clandestino del FUSNA estaba a cargo del capitán de corbeta, Jorge Jaunsolo, y el enlace de inteligencia de la unidad
era el entonces alférez de navío Jorge Trócoli, condenado en Italia por violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos y ciudadanas italianas en el marco del Plan Cóndor. En ese contexto, Tabaré Danners se desempeñaba como juez sumariante de la unidad. Según los testimonios, realizaba su tarea en una pieza contigua donde las personas detenidas eran torturadas. En la sentencia, la jueza Tórtora señala que de la investigación se desprende que Danners era una persona de confianza de la máxima jerarquía del FUSNA, siendo impensable que no obrara en conocimiento de los tratos crueles, inhumanos y degradantes padecidos por las personas denunciantes. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, analiza si va a recurrir la decisión de la jueza para solicitar la prisión efectiva de Danners. Y uno de los denunciantes de la causa por la que se procesa al excomandante en jefe de la Armada es el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta. El legislador considera que es un gran paso el hecho de que se haga justicia con una de las personas vinculadas directamente a las torturas en el centro de detención clandestino del Cuerpo de Fusileros Navales. Desde hace por lo menos 30 años hemos venido denunciando sistemáticamente la participación de Tabaré Danners en lo que fue la represión en los años 75 en adelante en el Cuerpo de Fusileros Navales, donde en nuestro caso particular él actuó como juez sumariante de la causa, vinculado directamente a las torturas que se realizaban en esa dependencia de la Armada Nacional. Este proceso viene de larga data. Hubo actuaciones vinculadas a militantes del MLN, del Partido Comunista, de los grupos de acción unificadora, etcétera, donde su participación fue activa. Nos parece que es un paso muy importante en materia de justicia, finalmente, luego de tantos años y de tantas denuncias acumuladas, y nos parece que además es un paso que consolida el camino a la verdad y que esperemos que además contribuya también a aportar eventualmente información respecto a más de 30 ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina en los operativos del Cuerpo de Fusileros Navales, de los cuales también participó el entonces juez sumariante Tabaré Danners. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado respaldó la suspensión de la afiliación decretada por la departamental de Rivera al alcalde de Minas de Corrales, José Washington González, formalizado en las últimas horas junto con otras 5 personas por explotación sexual de menores. El CEN Colorado repudió la actuación de González y pasó los antecedentes del caso a la Comisión de Ética del partido. El alcalde José González de Minas de Corrales fue formalizado por haber pagado con dinero, ropa y suscripciones a plataformas de streaming a un adolescente que actualmente tiene 15 años, pero que según la investigación es víctima sexual del dirigente desde los 12. La investigación fue dirigida por la fiscal Alejandra Domínguez, estableciéndose que además del adolescente hay víctimas mujeres de entre 12 y 14 años cuando comenzaron a ser explotadas. González fue formalizado junto con otros 4 hombres por promesa o retribución para ejercer actos sexuales, uno de ellos policía y una mujer en su caso por contribución a la explotación sexual. González estaba por cumplir su segundo mandato al frente del municipio tras haber sido electo en 2015 por primera vez con la lista 933C, siendo referente de la agrupación Altivo Esteves, lista 2000, liderada por el senador y exintendente de Rivera, Tabaré Viera, y el actual intendente Richard Sander. Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración repudiando a González y en respaldo al Comité Ejecutivo Departamental que tras la formalización del dirigente le suspendió la afiliación partidaria. A nivel nacional el partido dio cuenta del caso a la Comisión de Ética y se pronunciará una vez tenga los informes respectivos. La Fiscalía formalizará la investigación contra Charles Carrera por supuesto abuso de funciones cuando integraba el Ministerio del Interior. El caso estuvo durante más de 3 años a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, quien solicitó ser apartada de la causa, fue subrogada por la fiscal Sandra Fleitas y ahora el equipo de abogados de Carrera pidió una recusación contra Fleitas, a quien evalúa denunciar penalmente. Es un movimiento que escapa a todo análisis jurídico, racional y lógico en el proceder de un fiscal
que asume una Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. Acá cabe recordar que hace unos 15 días, un poquito menos, asumió en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno una nueva titular, la doctora Sandra Fleitas, y que razonablemente tiene que ponerse al corriente de todos los casos que tiene, todas las causas penales que tiene esa Fiscalía, que andan en el entorno de las 500, y puntualmente le manifestó a la defensa, apenas asumió, que se iría a poner un poco, digamos, en órbita con todos los casos, que los iba a estudiar a fondo, y una vez eso le iba a conceder una reunión, una entrevista a la defensa para ver cómo se posicionaba frente al caso y qué diligencias de investigación iba realizando. Bueno, lejos de eso, la convocatoria a la reunión nunca llegó, y sin embargo lo que sí llegó es un decreto, una notificación judicial de convocatoria de audiencia de formalización, y hoy cuando chequeamos en el juzgado nos enteramos que se presentó por parte de la Fiscalía una solicitud de formalización, pero acá lo más llamativo, lo más alarmante y lo más preocupante desde un punto de vista de garantías es que se presenta por delitos diferentes a los que se lo venía investigando. Es decir, a Charles Carrera se le presentó una denuncia hace casi 3 años y se lo viene investigando desde hace casi 3 años por un delito de abuso de funciones, ¿no? Y la defensa, en base a ese planteo, a esa teoría del caso que exterioriza la Fiscalía del delito de abuso de funciones, es que se organiza y ensaya sus argumentos de defensa y presenta sus diligencias y sus pruebas. El ex jefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, dijo que trabajaba en un círculo de traidores que mintieron al Parlamento y deberían estar presos. Acusó al director de la cárcel de Punta de Rieles, Carlos Bermúdez, de delincuente y mandadero del exministro Luis Alberto Heber y del exsecretario de Presidencia Álvaro Delgado, y anunció que hablará en 2 años antes de la próxima campaña electoral. Asociación para delinquir. El único procesado en el Uruguay por una asociación para delinquir. Es increíble. Tráfico de influencia. El presidente me la pedía, Berriel me la daba. Yo estoy en el medio. Fui el único procesado. El otro, revelación de secreto. Fue por una menor, un caso, ¿te acordás que había una violación? Yo nunca hablé de la menor. Yo siempre, la investigación que le pasé al presidente era la mamá, que era la denunciante. Después en lo público y privado, ¿te acordás cuando decían que el dron de UTE, que yo nunca participé en una licitación? Astesiano habló de su encarcelamiento y acusó al exministro del Interior Luis Alberto Heber y al entonces secretario de Presidencia Álvaro Delgado. La judía, ahí fue la peor judía de mi familia que hubo y a mí. Siempre lo digo, el director de la cárcel de Punta Riel es un traidor, hizo mandados, claro, para Álvaro Delgado y para el ministro Heber, con temas de que me quería ver a alguien, un día fue un médico que me quería dar pastillas. Yo me negué a tomar pastillas, me hicieron firmar un papel que no tomaba medicación yo. Y hace poco me lo encontré a este médico y me dijo, de verdad me dijo, desde el día que dije que te dejaran tranquilo, me están haciendo la vida imposible. Carlos Bermúdez, el director, un traidor, un delincuente, porque los que hacen esos mandados son mandados mafiosos, son delincuentes también. Astesiano apuntó a los jerarcas de la pasada administración que mintieron al decir que desconocían que tenía una oficina en el piso 4 de Torre Ejecutiva o que no tenía pasaporte diplomático porque, según él, lo rompieron. Mentirle al Parlamento, para mí tiene que estar en cana. Un ministro, alguien que le mente, un jerarca le mente en el Parlamento, tiene que estar preso, es un delito. Y no puede ser más político. El arrepentimiento mío fue no trabajar más con esta gente, si volviéramos atrás. Porque es un círculo de traidores. Último bloque de MBD Noticias. El presidente de la República, Yamandu Orsi, recibió representantes de la Federación Uruguaya de Magisterio, con los que dialogó sobre condiciones laborales, pobreza infantil, salud mental, inseguridad, carencias edilicias y formas de inscripción. En el encuentro también estuvieron presentes el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, y el presidente del CODICEN, Pablo Caggiani. El primer punto que le planteamos es la situación de la pobreza infantil y las políticas públicas que pueden llegar a mejorar esa situación, que impactan directamente en cada una de nuestras escuelas del país. El segundo punto que le planteamos es la reducción de número de grupos por clase. Entendemos que en la baja de la natalidad, que viene este tema desde el 2016, es una oportunidad que hoy tiene primaria como para poder afrontar esa situación y que reducir el número de alumnos
mejoraría la calidad educativa y el vínculo con los maestros para poder atender uno a uno las diferencias que hay en la heterogeneidad de un grupo. Y otro de los temas que no es menor que pusimos en el planteo es la atención de salud mental en los niños a nivel de primaria, ¿no? Tenemos una lista de espera de 1 año de atraso en la atención de salud mental y eso repercute claramente en las aulas. Serán insumos muy importantes que formarán parte de la construcción de la propuesta presupuestal que entrará en vigencia a partir de enero de 2026, informó el ministro de Educación y Cultura José Carlos Maía, quien junto al titular de la ANEP, Pablo Caggiani, participaron del encuentro. Aseguró que uno de los principales ejes de trabajo de esta administración será la primera infancia, así como el proyecto de ley que establece la participación de los docentes en los consejos desconcentrados y la creación de la Universidad de la Educación. Un grupo de 15 convencionales y dirigentes del Partido Colorado y la agrupación Vanguardia Republicana de Paysandú suscribieron una carta de apoyo a la designación de la ex vicecanciller Carolina H. como embajadora en Portugal. Uno de sus firmantes, Andrés Klein, dijo a MBD Noticias que esperan que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado revea su negativa a votar la venia y que algún senador se sume a este pedido. Cuando vimos esa designación, lo primero que pensamos fue: es muy bueno y es muy sano para el sistema en general, no para nosotros, el Partido Colorado, el sector nuestro, sino que para que el sistema político reconozca en otras personas que no son de sus tiendas, que sean importantes, que sean incluidas. Y del Partido Nacional también vimos a la ex vicepresidente también nombrada para un cargo de una magnitud importante. Entonces, yo creo que esas cosas es muy bueno y es de destacar, sea del partido que sea. Después lo que se tejió y los comunicados del partido, yo creo que no era oportuno, pero esa es una óptica mía y de un gran grupo de amigos que estamos en ello, que vimos que no era conveniente hacerlo. Te diría, por los comentarios de mucha gente, es bastante afín a la postura que nosotros estamos ahora mostrándola y respaldando. Entonces, yo creo que sería sano. Por lo menos quizás no en la totalidad, en los senadores nuestros, quizás alguno que muestre una señal de reflexión o de decir, bueno, escucha, creo que es bueno para el país. Y nos quedamos en Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro será interrogado la próxima semana junto a otros 6 colaboradores en el juicio por presunto intento de golpe de Estado, según anunció este lunes un juez del Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, de 70 años, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, está acusado de liderar una conspiración para mantenerse en el poder tras ser derrotado en los comicios por el actual mandatario Lula da Silva y se expone a una pena de unos 40 años de cárcel. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fijó el 9 de junio como fecha para comenzar el interrogatorio de los acusados en una sesión presencial que podrá prolongarse hasta el día 13, según el magistrado, al término de 2 semanas de audiencias de testigos citados por la Fiscalía y las defensas. A pesar de estar inhabilitado hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de votación, Bolsonaro sigue siendo el líder más popular de la derecha de Brasil y su juicio ha provocado una tormenta política donde el expresidente asegura ser inocente y se dice perseguido por de Moraes. En los interrogatorios que comienzan el próximo lunes, Bolsonaro se cruzará con Mauro Cid, quien fuera su mano derecha como presidente y ahora es acusado colaborador de la Fiscalía en el proceso, y también otros 6 exfuncionarios que declararán además de Bolsonaro. Durante las audiencias de las últimas 2 semanas, 2 excomandantes de las Fuerzas Armadas confirmaron la tesis expuesta por la Fiscalía de que Bolsonaro les presentó un plan para evitar que Lula asumiera tras ganar las elecciones, pero el golpe no ocurrió porque los entonces comandantes del Ejército y la Aeronáutica se negaron a participar según sus propias declaraciones.
El interrogatorio también dará lugar al esperado cara a cara entre Bolsonaro y el juez de Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo y a quien acusan de perseguir al líder ultraderechista. En un movimiento de alto impacto político, la expresidenta Cristina Fernández anunció que será candidata a legisladora en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país en las elecciones del próximo 7 de septiembre. La exmandataria y actual titular del Partido Justicialista señaló en una entrevista televisiva que su candidatura busca garantizar un buen desempeño del peronismo en un momento crucial, con la mirada puesta en las legislativas nacionales del mes de octubre. ¿Candidata? Sí, ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya lo había dicho inclusive en varias reuniones. Porque aquel le había dicho que no. No creía. La expresidenta Cristina Fernández y principal figura del peronismo sorprendió durante una entrevista en el canal C5N al anunciar su candidatura en las próximas elecciones legislativas. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre nos puede ir bien en octubre? Cuestionó Fernández, destacando el rol estratégico de Buenos Aires como bastión histórico del Partido Justicialista. La decisión de Fernández es interpretada como una señal de movilización interna al peronismo tras un año de reconfiguración tras la salida del poder y ante el avance del oficialismo libertario de Javier Milei, así como reinstalarla como figura central de la oposición, a pesar de las tensiones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con quien mantiene divergencias sobre el rumbo del partido. La exmandataria también criticó duramente a la actual gestión, afirmando que el país está frente a una derecha cruel y esotérica, aludiendo al estilo y programa económico del presidente Javier Milei, que impulsa recortes drásticos en el Estado e intenta reprimir las movilizaciones sociales y políticas de los sectores más vulnerables de la población. Hasta aquí llegamos con esta edición. La edición central será a las 18:55 y nosotros nos reencontramos mañana a las 8. Buena jornada, pasen bien. El Poder Ejecutivo presentó en el Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas que incluye artículos destinados a financiar el pago de deudas originadas en el último año del gobierno pasado. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, defendió en el Parlamento la política de colonización y la compra de 4.400 hectáreas en Florida, y desde la oposición el senador Sebastián da Silva, presidente de la comisión, dijo que el Ministerio de Ganadería reconoció que no tiene un plan. El Ministerio de Ambiente firmó un contrato por el financiamiento para la puesta en marcha del Plan Vale, iniciativa para recuperar y revalorizar los plásticos de un solo uso. La jueza penal Marcela Vargas extendió el plazo de la investigación sobre el ex senador Gustavo Penades hasta octubre, plazo máximo que le otorga la ley para que presente la acusación contra el ex legislador, imputado por más de 27 delitos sexuales contra menores. El presidente Yamandu Orsi, el ministro de Educación José Carlos Maía y el presidente del CODICEM Pablo Caggiani se reunieron con la Federación Uruguaya de Magisterio para dialogar sobre las condiciones laborales, pobreza infantil, salud mental, inseguridad, carencias edilicias y formas de inscripción. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será interrogado la próxima semana junto a otros 6 colaboradores en el juicio por presunto intento de golpe de Estado, según anunció este lunes un juez del Supremo Tribunal Federal. El ministro del Interior, Carlos Negro, se expresó hoy sobre la carta que difundió el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, en la que dio a entender que está radicado en Venezuela y reclamó a las autoridades que dejen de buscarlo. Hace décadas que el narcotráfico emite esos mensajes hacia los sistemas políticos y los estados, dijo Negro durante una rueda de prensa.